As you know, we're studying the theological book of Hebrews. Y como saben, actualmente estamos estudiando el libro teológico de Hebreos. And we title our series, it's all about Jesus, because indeed Hebrews, more than any other book in the Bible, speaks and focuses about Jesus. Y titulamos esta serie Se trata de Jesús porque más que otros libros, este libro en particular, todo es acerca de Jesús. We talk about Jesus being superior to the angels. Vimos que Jesús es superior a los ángeles. We talk about Jesus being our high priest. Vimos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Not only that, but a special kind of a high priest in order of Melchizedek. Y no solo eso, sino un tipo especial de sacerdote, de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. We saw that Jesus offered us a better deal, a better package than the old package. Vimos también que Jesús nos ofrece un mejor paquete, mejor que el que había antes, que era el viejo. And today God's word is going to speak to us about not going back. Y la palabra de Dios hoy nos va a hablar sobre no volver atrás. So if you're taking notes this morning, the title of our sermons is We Are Not From Those That Go Back. Así que si estás tomando notas esta mañana, el título de esta mañana es No somos de los que vuelven atrás. Once again, write this down, note takers. We're not from those who go back. Una vez más, si eres de los que toman nota, escríbelo, no somos de los que vuelven atrás. And we're going to be focusing in Hebrews chapter 10, verses 19 to 39. Y nos vamos a estar enfocando en Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 39. So we have a bunch of verses that we got to go through, but man, the Lord is going to speak to us. Amen. Así que hay un montón de versos que tenemos que ver hoy, pero el Señor nos va a hablar, amén. So while we study this, we're going to come across 5 actions we must do to avoid going back. Y mientras estudiamos esta porción, nos vamos a encontrar con 5 acciones que debemos hacer para no volver atrás. Once again, 5 actions we must do to avoid going back. Una vez más, 5 acciones que debemos hacer para no volver atrás. So again, open up your Bible, your tablet, your phone, whatever you have with you to read your Bible, and open up with us in Hebrews chapter 10. Así que una vez más, si tienes tu Biblia o tu teléfono, tu tablet, lo que sea que uses para leer la Biblia, ábrela con nosotros en Now, Hebreos 10. Be kind to me, okay? Please. Ahora tengan piedad de mí, por favor. Because I'm reading out of the New King James, and English is not my first language. And man, I do terrible. Porque en inglés el pastor va a estar leyendo una versión que se llama se llama en inglés King James y es más difícil de leer, entonces tengan paciencia. Lord, give me strength. Dios, dame paciencia. Therefore, brethren, having boldness to enter the holies by the blood of Jesus, by a new and living way which he consecrated for us through the veil that is his flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. So at this point, the author has explained to us from one way and 1,000 different ways that Jesus is superior to angels. Entonces, para este punto, el autor nos ha explicado de una y mil maneras que Jesús es superior a los ángeles. He explained to us that Jesus is superior to all the rituals and sacrifices also from the Old Testament. Nos ha explicado que Jesús es superior a todos los rituales y costumbres del Antiguo Testamento. So at this point, the author had established that Jesus is our higher priest according to the order of Melchizedek. Así que para ese punto el autor ha establecido bien que Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Also, as I explained, he also explained to us that Jesus offered us a way better deal than the old deal they had in the Old Testament. Y también, como ya lo explicamos, el autor está diciendo que Jesús nos ofrece un mucho mejor trato, un nuevo trato que es mucho mejor al antiguo pacto. So the door is open through the sacrifice of Christ to go directly to the Father. Por lo tanto, a través del sacrificio de Jesús, la puerta está abierta para que podamos ir directamente al Padre. And the author of Hebrews makes an analogy about these
veil that was in the middle between us and having this time in the holies of holies, meaning having a relationship with God, and now the body of Christ. Y el autor explica o hace esta analogía con el velo del cual ya hablamos, que estaba separando una parte del lugar santísimo al que no podíamos acceder. So if we look at that veil and we look at the body of Christ was torn as well, just like the veil was. Así que lo que está pasando es que él está comparando el cuerpo de Jesús con el velo, porque así como el velo fue rasgado, el cuerpo de Jesús fue rasgado también. So when Jesus died in Calvary, that veil was torn not from the bottom to top, but from top to bottom. Cuando Jesús murió, ese velo del templo se rasgó no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Listen to the great pastor that said this in these verses. Escucha a este pastor lo grandioso que dijo en estos versículos. This escritos. is the great pastor that said this. Ese es el gran pastor que dijo esto. Now that great pastor has nothing good to say. No, no se crean, ese gran pastor no tiene nada bueno que decir. No, the great pastor was Pastor Charles Spurgeon. He said this about these verses. El que verdaderamente dijo esto fue Charles Spurgeon y dijo esto de esos versículos. But by the way, if I had a cane, he kind of looked like my father. He does. Si tuviera un bastón, sí como que se ve como si fuera mi papá. Look at it, we have the same belly. O tenemos la misma panza, ¿no? We do. I'm going to investigate. Maybe he's my great father. I don't know. Voy a investigar porque a lo mejor sí es mi bisabuelo o algo, no sé. Anyways, grandpa. No, anyways. Abuelo. he said this. For believers, the veil is not rolled up but torn. Él dijo esto, para los creyentes el velo no fue enrollado sino rasgado. The veil was not unwrapped and carefully folded and put away so that it could be put back in its place in the future. Este velo no fue quitado con cuidado y fue doblado y guardado para poder después ponerlo de nuevo en el futuro. Oh no, he said, but the divine hand took hold of it and tore it from top to bottom. It can never be hung up again. That is impossible. Y dice, no, esto no es así, sino que fue rasgado de arriba hacia abajo para que sea imposible volverlo a colocar. Between those who are in Christ Jesus and the great God, there will never be another separation. Para los que están en Cristo Jesús no habrá separación entre ellos y Dios el Padre. So there is no excuse for a Christian to draw near to God. Así que para un cristiano no hay excusa por la cual no presentarse o acercarse a Dios. Because the ticket has been paid. You have already your entrance ticket to go to the Father. Porque el boleto ya fue pagado. Tú ya tienes un boleto de entrada para ir directamente al Padre. So no one can keep you away from going direct to the Father. Para que nadie pueda alejarte o impedirte de ir directamente con el Padre. And continuing with this theme, the author comments this to his readers. Y continuando con este tema, el autor comenta esto a los lectores. You don't have to do any rituals, but you can go directly to God. Tú no tienes que completar ningún ritual más, sino que puedes ir directamente con Dios. You don't have to stay away from the Holy of Holies because now the door is wide open for you to go in. Tú ya no tienes que estar alejado del lugar santísimo porque la puerta está abierta para ti. And he mentions it like this in verse 19. Y lo dice así en el versículo 19. Having boldness to enter. Teniendo libertad para entrar. Meaning con ganas, we say in Spanish. O sea, con ganas. Translate that, man. I don't know. That's what I said it in Spanish because I don't know what it says. With an effort, with boldness. There you go. Sí, boldness. Meaning there is nothing that would block you from having that access. Esto significa que no hay nada que te pueda bloquear ese acceso. You don't have any excuse why you should not go and draw near to the Father. Y entonces no tienes excusa por la cual puedas decir que no te puedes acercar al Padre. Now, the author exposed here the cost and the blessing that it is to have that freedom
to go directly to the Father. Y el autor expone aquí también el costo y la bendición que hay, que es tener esta libertad. And encourage the Christians to do it with a sincere heart, not to be playing, to be a Christian one day and another day not to be a Christian. Y anima a los lectores a hacerlo con un corazón sincero, no estar jugando a que un día eres cristiano y al otro día ya no. Because apparently at this time there were some brothers that were going to church or to these Christians meetings because the wife took them and wanted them at church. Porque en esa época aparentemente había algunas personas que iban a la iglesia no porque quisieran, sino porque la esposa los obligaba. That happened in that time and that culture. It never happens here in Mazatlan. Never happens here in this church. Eso pasaba en aquella cultura y en aquella iglesia. Eso nunca ha pasado aquí en Mazatlán, ni menos en esta iglesia. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad, hermano? So the author mentions how important it is that we draw near to God. And he says this in verse 22. Así que el autor menciona lo importante que es que nos acerquemos a Dios y lo menciona en el versículo 22. He said, let us draw near with a true heart. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Meaning your actions that you do come out of your heart. O sea, que las acciones que tú efectúes vengan de tu corazón. Not someone enforcing it to you. No alguien obligándote a hacerlo. And here we find the actions that we must do to avoid going back, number one. Y aquí encontramos la primera acción para no volver atrás, número 1. Action number one, let us draw near to God with a sincere heart. Acción número 1, acerquémonos a Dios con un corazón sincero. Action number one, let us draw near to God with a sincere heart. Acción número 1, acerquémonos a Dios con un corazón sincero. My friends, for you to not draw back or to go back, you need to come to God with a sincere heart. Amigo, para que tú no vuelvas atrás y te alejes de Dios, tienes que acercarte a Él con un corazón sincero. Meaning truly that is what you want. O sea que verdaderamente es lo que tú quieres. You want to draw near to God because you recognize His love, His mercy, His grace. Que tú quieras verdaderamente acercarte a Dios porque reconoces su misericordia, su gracia, su verdad. Not because your girlfriend is a Christian and she says, you got to come to church with me. No porque tu novia sea cristiana y te diga, tienes que venir a la iglesia conmigo. And you say, okay, I'll go with Y you. dices, bueno, está bien, voy contigo. No, stay at home. Stay at home. Don't come to church. Quédate en tu casa, o sea, no vengas a la iglesia, está bien. If you do that, you're going to say, yes, I follow Christ, but then you're going to go back to the world. Porque si haces eso, vas a decir, sí, yo sigo a Cristo, pero luego te vas a regresar al mundo. We need to draw near to God with a sincere heart, Tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero, with determination, with conviction. con convicción y determinación. Listen to what King David said on Psalm 145, verse 18. Escucha lo que el rey David dijo en el Salmo 145, 18. He said, the Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras o de verdad. We need to come to Jesus with a true heart, with a sincere heart, not hiding anything. Tenemos que venir a Jesús con un corazón sincero, sin esconder nada. If we do this, we will be on the route of not going back to the world. Si hacemos esto, estaremos en la ruta de no volver atrás hacia el mundo. But there is more. Pero hay más. Let's continue on. Let's read verses 23 and 24. Vamos a continuar leyendo con los versículos 23 y 24. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promises is faithful. And let us consider one another in order to stir up love and good works. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. So here in this section about not going back, the author speaks about hope. Aquí en esta sección sobre no volver atrás, el autor habla sobre la esperanza. When a believer wants to come to God, does it with hope in his heart? What do you think? Cuando un creyente quiere venir a Dios, ¿lo hace con esperanza en su corazón o qué piensas? What do you think? ¿Qué piensan? We all do that.
Todos lo hacemos. We all hope God will draw us in, and we hope that God give us His grace, His love and mercy, and forgives us of our sin. Cuando venimos a Dios, todos esperamos que Él nos muestre gracia, misericordia, que perdone nuestros pecados. Tenemos esa esperanza. And here we find the action we must do to avoid going back again. Y en esto encontramos la acción número 2 para no volver atrás. Action number 2, come to Him with hope. Acción número 2, ven a Él con esperanza. Come to Him with hope. Ven a Él con esperanza. Not this type of hope, though. Y no es ese tipo de esperanza. I wish Mexico wins the Gold Cup. Espero que México gane la Copa del Mundo. By the way, what a horrible game they played yesterday. Por cierto, que qué horrible juego tuvieron ayer. Ah, my gosh, I was there. And we won, but man. Sí ganamos, pero fue como malos. That, my hope was that Mexico would kick the ball and get 5 goals or whatever to Dominican Republic. Mi esperanza era que México pateara bien el balón y le metiera 5 goles a República Dominicana. Is there anyone here from that country? ¿Hay alguien aquí de ese país, de República we can Dominicana? speak back about that. Ok, team then. entonces podemos hablar mal de ellos, no pasa nada. No, forgive me, Lord. No, I'm Señor, sorry. perdóname. But the Bible speaks about different type of hope. Pero la Biblia habla de distintos tipos de Let esperanza. me give you a definition of biblical hope. Déjame darte una definición bíblica de esperanza. If you're taking notes, write this down, note takers. Si estás tomando notas, escribe esto. Hope is the absolute assurance of coming good. La esperanza es la certeza absoluta de que el bien vendrá. Hope is the absolute assurance of coming good. La esperanza es la certeza absoluta de que el bien vendrá. My friend, many, many good things will come your way when you draw near to God with hope. Muchas buenas cosas vendrán a tu vida si tú te acercas a Dios con esperanza. When you draw near to Him with hope, you will find Him, draw near to God, and God will draw near to you. Cuando te acercas a Él con esperanza, entonces lo vas a encontrar a Él y Él se va a acercar a ti también. He will bless you. Él te va a bendecir, He will protect you. Él va a protegerte, He will provide for you. Él va a proveer para ti There is nothing better than that. y no hay nada mejor que eso. Listen to what Paul said on Romans chapter 15, verse 13, speaking about the hope in God. Escucha lo que Pablo dijo en Romanos 15:13, hablando de la esperanza que tenemos en Dios. Now may the God of what? Hope. Fill you with all joy and peace, and believing that you may abound in what? Hope again, by the power of the Holy Spirit. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. God has great gifts for those believers that do not want to go back. Dios tiene grandes cosas para aquellos creyentes que no quieren volver atrás. God has great gifts for those that come to here with a sincere heart. Dios tiene grandes dones para aquellos que vienen a Él con un corazón sincero. And God has great gifts for those believers that go to Him with hope. Y Dios tiene grandes dones y regalos para aquellos que vienen a Él con esperanza. Amen? Amén. Ay, you didn't like what I said? No I'm les- sorry, man. It's not me, it's the Word of God. ¿No les gustó lo que dije? ¿O que están? No, lo siento, es la palabra de Dios, no lo digo yo. Amen? Yeah, there you go. Yeah. Now, okay, if you didn't like the other ones, you're not going to like this one. Y Okay? si no te gustó lo otro, menos te va a gustar lo que viene, ¿ok? Look what Entonces, it says in verse 25. fíjate lo que dice el verso 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much more as you see the day approaching. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Raise your hand if you were here last month and you were not here the following weeks and you're returning today. No, don't do it. Levanta tu mano si estuviste aquí hace un mes y luego no viniste y apenas hoy estás volviendo. No se crean, no levanten la mano. This might shock you, but at the time that this letter was written to the Hebrews, there were many Christians
they stopped gathering in churches. Esto puede sorprenderte, pero en la época en la que se escribió esto, no ahorita, había muchos cristianos que dejaban de ir a las iglesias. And of course, they had perfect excuses why they didn't go to church. Y por supuesto que tenían excusas perfectas por las cuales no podían ir a la iglesia. These were their excuses, not your excuses, their excuses. Estas eran las excusas de esa época, ¿ok? No de ahora. Pastor, I am too busy. I have a lot of work. Pastor, estoy muy ocupado porque tengo mucho trabajo. These guys might say, oh, they offended me there. That's why I don't go to church. Había otros que dijeron, no, es que me ofendieron, por eso ya no voy a la iglesia. Even worse, they were all the ones that say, I don't have to go to church to be a Christian. Algunos otros decían, yo no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano, So don't judge me, man. así que no me juzgues, hombre. Now, all of those attitudes are very dangerous. Todas estas actitudes son muy peligrosas. These excuses are stupid. Estas excusas son tontas. Did I say that? Ay, ay, ay. En inglés es menos feo, ¿no? Man, I'm in my flesh today, man. I'm fleshy. Ando en la carne ahora. Sorry, Lord, for my stupidities. Perdón, Señor, por mis tonteras. But sadly, those excuses in over 2,000 years, they have not changed much. Pero tristemente estas excusas en 2000 años no han cambiado tanto. There are still people giving these excuses to Jesus. Todavía hay personas dándole o poniendo estas excusas a Jesús. There's still people that abandon Jesus in church. Todavía hay personas abandonando a Jesús y dejando la iglesia. Personally, I never met a person that is doing a great difference in ministering for God that is not part of a church. Personalmente no he conocido ninguna persona que esté haciendo la diferencia y haciendo algo grandioso para Dios que no sea parte de una iglesia. God invented church, not men. Dios es quien inventó la iglesia, no los hombres. Church is God's idea, not man's idea. La iglesia es una idea de Dios, no es una idea de los hombres. It's God's commandment that we gather together. That's why the early church began. Es un mandamiento de Dios que nos reunamos los cristianos y así es como comenzó la primera iglesia. Why? ¿Por qué? Because God knows we need the fellowship, we need the time together. Porque Dios sabe que necesitamos el compañerismo y el tiempo juntos. This is why it's so important that Christians are part of a church. Por eso es que es muy importante que los cristianos sean parte de una iglesia. This is why the author says this again. Let's read it in verse 25 so you remember that. Y es por eso que el autor dice esto en el versículo 25. Vamos a leerlo otra vez para que te acuerdes. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Now, let me be honest with you this morning. Ahora déjame ser honesto contigo esta mañana. Our church needs all of you guys. Nuestra iglesia los necesita a todos ustedes. Our church needs your gifts that God has given you. Nuestra iglesia necesita los dones que Dios te ha dado a ti. You are part of a body of Christ called Calvary Maranatha, except those that are visiting today. Tú eres parte de un cuerpo de creyentes que Dios estableció que se llama Calvary Maranatha, excepto los que están de visita. God wants to use your gifts here in your church to minister to other people. Y Dios quiere usar los dones que Él te dio aquí en la iglesia para ministrar a otras personas. But nothing is going to happen in your life if you don't go to church. Pero nada va a poder suceder en tu vida si no vienes a la iglesia. So in order for you to avoid going back, guess what? Así que para que puedas evitar regresarte al mundo, adivina qué. Here we find the action we must do to avoid going back. Aquí está la acción número 3 que debemos hacer para no volver atrás. Guess what? ¿Adivina qué? Go to church. Ve a la iglesia. Write this down. Escríbelo. In order for me not to go back to the world, I don't know if that's correct or not anyways, I need to go to church. Para que no vuelva atrás al mundo, tengo que ir a la iglesia. Let's say it together. Come on. Vamos a decirlo Let's say it juntos. together. Vamos a decirlo juntos. Let's repeat this together. Vamos a repetir esto. Okay, in English, you're going to repeat it with me. I need to go to church. Okay? Ready? 1, 2, 3. I need to go to church. Now in Spanish. En español vamos a decir, necesito ir a la iglesia, ¿ok? A las 3. 1, 2, 3. Necesito ir a la iglesia. All right. English speaking, once again. I need to go to church. 1, 2, 3. I need to go to church. Ahora en español, 1, 2, 3. Necesito ir a la iglesia. All right.
Most of you guys did it. Most of you guys said it. Now guess what? Come to church. La mayoría de ustedes lo dijeron, lo gritaron, ahora adivinen qué, háganlo, vamos a hacerlo. You know what happens when you stop coming to church? ¿Sabes qué es lo que pasa cuando dejas de venir a la iglesia? You isolate yourself. Te aíslas You are an easy target for Satan out there. y te vuelves un objetivo fácil para Satanás allá aislado. When you're together with the sheep, it's difficult for the wolf to come in and grab one of them. Pero cuando estás ahí en montón con las ovejas, es difícil de que venga el lobo a robarse una. But if there is 100 sheep over here and there's one over there, guess where the wolf is going to go? Or who do you think the wolf is going to go get? Pero si tenemos 100 ovejas acá y anda una perdida por allá, adivina quién es más fácil que agarre el lobo. You're very smart. It's going to go after that one. Eres muy inteligente, va a ir por esa que está sola. Those are the people that don't want to be part of the flock. Esas son las personas que no quieren ser parte del rebaño. We need to be in church. Tenemos que estar en la iglesia. Because when we are in church, we encourage each other. Porque cuando estamos en la iglesia nos animamos unos a otros. Now, you don't have to drag your feet to come to church. Ahora no tienes que arrastrar los pies para You're venir a la iglesia. Sunday morning. Como, es domingo en la mañana. I have to listen to the boring pastor again. Otra vez tengo que escuchar a este pastor aburrido. Listen to what David said about this in Psalm 122, verse 1. Escucha lo que David dijo en el Salmo 122, versículo 1. I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. What David is saying, I was glad, I was happy, I was joyful, I was jumping, I was excited to go to the house of the Lord. Lo que David dice es, estaba emocionado, estaba animado, estaba brincando de gusto por ir con ellos a la casa del Señor. It wasn't a burden for David to go to the house of the Lord. No era una carga para David ir a la casa del Señor. It wasn't a burden to go and serve the Lord. No era una carga para David ir y servir al Señor. As many of you has as a custom. I'm sorry. Como algunos tienen por costumbre, dice ahí. But I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Pero dice, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. See, church is like this glue. It's like this glue that would make us be together, that would keep us together. La iglesia es como este pegamento que nos pega y nos hace estar juntos. We can stimulate and love one another. Y como dice ahí, podemos estimularnos al amor unos a otros. This is when we get the fellowship, the Christian fellowship, not the bar fellowship. Y aquí es donde obtenemos nuestro compañerismo, el compañerismo cristiano, no el compañerismo en un bar. This is where we pray one from another. That's why we have our prayer time. Aquí es donde podemos orar unos por otros, por eso tenemos nuestro tiempo de oración. And here in church is when we can stay together in the middle of storms, in the middle of difficulties. I don't know. You got me. Aquí es donde podemos estar juntos en medio de las dificultades. You want to go back to the world? ¿Quieres regresarte al mundo? Stop coming to church. Deja de venir a la iglesia. Stop reading the Word of God. Deja de leer la palabra de Dios. Stop getting near to God, and you're gonna go back to the world like this. Deja de acercarte a Dios y te vas a regresar al mundo de volada. Church doesn't save. La iglesia no te salva. It's Christ who saves. Es Cristo el que salva. But the church gives you a lot of things you don't find in your home. Pero la iglesia te va a dar muchas cosas que no puedes tener solo en tu casa. Like love, Como el amor, prayer for each other, como la oración unos por Fellowship. otros, el compañerismo. serving others and not focusing in you, but focusing on others. Que tú sirvas a otros y no solo enfocarte en ti mismo. So if you're thinking, because I had this conversation many times with other people, not you guys, but other people, if you're thinking to leave the church because church is boring, don't look at me. Look at Christ. Look at Jesus. Y si estás pensando, y esta conversación la he tenido con mucha gente, si estás pensando irte de la iglesia porque te parece aburrido, enfócate en Cristo, enfócate en su palabra, no en mí o en lo que hagas aquí.
We all know people that used to be here at church and they're not here anymore. Why? Todos conocemos personas que solían estar aquí en la iglesia y ya no están. ¿Por qué? What happened? ¿Qué pasó? Why do they come and then they leave? ¿Por qué vinieron y luego se fueron? Christians, go get them. Cristianos, vayan por ellos. Get them out of the bubble. Bring them back to church. Sáquenlos de sus burbujas, tráiganselos a la iglesia. And tell them, hey, don't stop gathering. Y diles, no dejes de congregarte. Come with us. Ven con nosotros. I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Amen. Amén. Let's continue reading the verses 26 to 31. And because it's huge, I'm only going to read it in Spanish. English, please read along with Pastor Manny. Vamos a leer los versículos del 26 al 31 solamente en español. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ouch. Ow. See, the author here makes it very clear for those believers that went back or want to go back. El autor aquí lo deja muy claro para aquellos creyentes que han vuelto atrás o quieren volver atrás. Not only do they want to go back to the world, but they voluntarily sin. No solo que quieren volver al mundo, sino que voluntariamente están pecando. And he's talking about these great consequences that will have. Y habla de estas terribles consecuencias que va a haber para ellos. I'm convinced that at the time the writer of this book is writing this letter, there were many Christians that had been back to the world. Y estoy convencido de que en la época en la que este autor escribió esta carta, había muchas personas volviendo al mundo. There were other Christians that wanted to go back to the Old. old. I'm old, I'm sorry. They wanted to go back to the religious way, their old religious way. Había muchos cristianos que querían volver a su antigua religión, The Judaism. al judaísmo. Now, and there were others that were thinking about going back, but they were not sure. Y había otros que lo estaban considerando, no estaban seguros, pero estaban pensándolo. So you got these three kinds of Christians back in the day. Así que en esa época tenías estos 3 tipos de cristianos. And the writer makes a declaration here that is great. Y el escritor hace aquí una declaración que es grandiosa. He says, those that were walking with Jesus but went back voluntarily, and not only that, they sin intentionally. Dice que aquellos pues que estaban caminando con Jesús y han vuelto atrás, pero no solo eso, sino que están pecando voluntaria y deliberadamente. Look how he says it in verse 29. Fíjate cómo dice el versículo 29. It says, of how much worse punishment, do you suppose we will be thought worthy who has, I can't read, I'm sorry. ¿Puedes leerlo? Lo siento, no 29. puedo leerlo. Ay, 29. ¿inglés? No, en español, solamente en español. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Do you think that a believer can walk away and throw in the trash the sacrifice of Jesus and not have any consequence? ¿Crees tú que un creyente pueda volver atrás y echar a la basura el sacrificio que Jesús hizo por él y que no haya consecuencias? Verse 31 gives us a warning about this. El versículo 31 nos hace una advertencia sobre hacer eso. It is a fearful thing to fall into the hands of a living God. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Watch it. Cuidado. You don't want to be on the hands of an angry God.
Tú no quieres estar en las manos de un Dios que está enojado, but you will if pero you vas a reject estar Jesus. si rechazas a Jesús, If you reject his sacrifice at the cross. si rechazas su sacrificio en la cruz. Many times I heard this. Muchas veces he escuchado lo siguiente: God is a God of love. He's not going to punish me because he forgives everything and everyone. gente diciendo, Dios es un Dios de amor, así que Él no me va a castigar porque Él va a perdonar a todos y a todo. Is that true? ¿Es verdad eso? Is that what it says Hebrews chapter 10 verses 29 to 31? No, that's not what he says. ¿Es eso lo que dice la Biblia específicamente en Hebreos 10:29? No, no es eso lo que dice. I don't think if you go back to the world it's going to be that good for you. No creo que si vuelves al mundo vaya a estar así de bien para ti. And here we find the action we must do to avoid going back, number 4. En esto encontramos la acción que debemos hacer para no volver atrás, número 4. Action number 4, avoid falling into willful sin. Acción número 4, evita caer en pecado voluntario. Action number 4, avoid falling into willful sin. Acción número 4, evita caer en pecado voluntario. Christians, it is important for us to stay away from sin. Cristianos, es muy importante para nosotros que permanezcamos alejados del I pecado. want to make this clear, okay? Quiero dejar esto claro. We all sin. Todos pecamos. There is no doubt about that. No hay duda con eso. Every day we sin. Todos los días pecamos. Yes, I'm guilty. I'm your pastor. I sin. Yes, Sí, yo soy tu pastor y soy culpable también. Yo peco. I'm guilty. Soy culpable. Some of us sin, and that is not in discussion. Algunos de nosotros pecamos y esto no está en discusión. And some of us fall into a temptation and we sin or for omission. Algunos otros pecamos porque caemos en una tentación o pecamos por omisión. Sometimes you didn't even notice that you sinned before God, but because you didn't consciously, but you sinned. Algunas veces ni siquiera te diste cuenta que pecaste contra Dios porque fue algo inconsciente, pero pecaste. It happens to me. Me pasa a mí también. I'm driving and I'm singing, and all of a sudden someone cuts in front of me, and I'm like, hey, God bless you. Y si yo voy manejando y voy ahí cantando y todo, pero alguien se me cierra y entonces yo le grito, que Dios te bendiga! And I'm like, O That's a sin. Es un pecado. that is a sin. Es un pecado. But there's other ones that do it voluntarily, Pero hay otros que lo hacen meaning they voluntariamente. don't care. Esto significa que no les importa nada, They're addicted to pornography, they're addicted to anything, and they continue to do it. que son adictos a la pornografía o adictos a cualquier cosa y lo continúan haciendo And they claim to be Christians. y dicen que son cristianos. It's one thing that you have your battle and you're working on those things, Porque una cosa es que tú tengas tus batallas y que estés trabajando en esas cosas, but the other thing is that you continuously and voluntarily doing it or willingly doing it. pero es otra cosa que tú voluntariamente o continuamente estés en ese pecado. So follow Jesus and ask him for help because he's there to fight your battles. Así que pídele a Jesús y ruégale a Él que te ayude porque Él está ahí para pelear tus batallas. You're not alone. No estás solo. He's ready to fight with Satan for you. Él está listo para pelear con Satanás por ti. But sometimes we give in to Satan's arm like easy, very easy. Pero algunas veces nos entregamos a los brazos de Satanás bien fácil. We don't put any resistance. No ponemos ninguna resistencia. No, ask God to help you. No, pídele a Dios que te ayude. And Jesus is there to give him a big knockout to that guy. Y Jesús está ahí para darle un buen knockout a ese tipo. Isn't that Jesus beautiful? Look at he's so handsome, man. Ese Jesús está bien guapote. Let's continue on and let's jump to verses 35 to 39. Vamos a continuar con los versículos 35 al 39. We're almost done. I promise you. Casi acabamos, les prometo. Only in Spanish. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Now, these Christians were discouraged. The Christians that the book of Hebrews is writing to. Los cristianos a los que se les estaba escribiendo la carta a los hebreos estaban desanimados. They were in risk of losing their trust in Jesus. Estaban en riesgo de perder su confianza en Jesús. They wanted to go back to the old ways, the old covenant. Y querían regresarse a sus viejas maneras de hacer las cosas, And al viejo pacto. The author makes a reference here about these cowardly soldiers who drop their shields and want to run from the battle. Y el autor está haciendo aquí referencia a un soldado que está en la batalla, pero renuncia a eso, suelta su escudo y se quiere ir. See, the Christian, the shield is our faith. Para los cristianos, el escudo es nuestra fe. And that's how we remain in the middle of trials and tribulations. Y eso es lo que va a hacernos permanecer en medio de las pruebas y tribulaciones. The author makes an outstanding statement in verse 39. El autor hace una declaración sobresaliente en el versículo Do 39. you notice what he says? ¿Te fijaste lo que dijo? Let's read it again. Vamos a leerlo de nuevo. He says, but we are not of those who draw back to perdition. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. We're not the ones that when the battle comes in, we start running away. Nosotros no somos de los que cuando viene la batalla salimos corriendo. We're not cowards. That's what he's saying. No somos cobardes, es lo que está diciendo. We're not those type of people that go back to the old ways. No somos de ese tipo de personas que se regresan a su pasado. We are not from those that go back to the world. No somos de aquellos que se regresan al mundo. This conclusion or this statement that this author is doing is really what describes a Christian. Esta declaración del autor en esta parte final es realmente lo que describe a un cristiano. What he's saying is you are those that persevere. Que está diciendo que nosotros somos de aquellos que perseveran. You are from those that believe in God's promises. Tú eres de aquellos que creen en las promesas de Dios. We are not to retreat, but to advance. No somos de los que se retiran en la batalla, sino de los que avanzan. We don't go back to the old sinful things we did and the old religious system we had. No somos de los que nos regresamos a las cosas pecaminosas de antes o al sistema religioso anterior que teníamos, But we stay pero de los que estamos and we press forward y avanzamos, because we're not from those that go back. porque no somos de los que retroceden. And here we find the action that we must do to avoid going back. En esto encontramos la acción que debemos hacer para no volver atrás. Action number 5, we're not called to go back. Número 5, no somos llamados a volver atrás. My friend, God did not call you to quit. Amigo, Dios no te llamó para que renuncies. Oh, my pastor, it's hard. I want my mommy to pamper me, to love me. Ay, pastor, porque está bien difícil. Quiero que venga mi mamá y me Yes, abrace. Sí, It's hard. está difícil. But God didn't call you to quit. Pero Dios no te llamó para que renuncies. God didn't call you to be a coward. Dios no te llamó para que seas un cobarde. God called you to stand your ground and conquer for his kingdom. Dios te llamó para que te mantengas firme y conquistes para su So reino. that he might take all the honor and all the glory. Para que Él pueda llevarse todo el honor y toda la gloria. You are not called to go back. Tú no estás llamado a volver atrás. We're not called to go back. No estamos llamados a volver We are atrás. called to be victorious in the middle of tribulation. Estamos llamados a salir victoriosos en medio de las tribulaciones. Listen to what Paul said in Romans chapter 8, verse 37. Escucha lo que Pablo dijo en Romanos 8:37. Yet in all these things we are not only conquerors, but more than conquerors through him who loved us. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. So my friend, when you want to throw the towel and you want to start running to the arms of your mommy because things are hard, think about this. Así que amigo, cuando quieras tirar la toalla y salir corriendo a los brazos de tu mamá, piensa en esto. You are more than conquered. Eres más que vencedor. You are not called to quit. No estás llamado a renunciar. You're not called to throw down the towel. No estás llamado a tirar la toalla. You're not called to give up. No estás llamado a rendirte. You are called to conquer and be more than conquered. Estás llamado a conquistar y ser más que vencedor. Not because of you, No por quién eres tú, not because of your strength, no a causa de tu fuerza, because I can do all things through who?
Christ sino porque todo lo puedo en quién, en Cristo que me fortalece, who strengthens me. que me fortalece. Amen? Amén. So this is the good news today, that we're not from those that go back. Así que estas son pues nuestras buenas noticias sobre que no somos de los que vuelven atrás. Before I let you go, I have a question that is going to pop up in your screen that I want to ask you this morning. Antes de dejarte ir, hay una pregunta que quiero hacerte y va a aparecer ahí en la The pantalla. question is, are you born again? La pregunta es si has nacido de nuevo. Are you born again? ¿Has nacido de nuevo? Think about it. Piensa en esto. What is to be born again? ¿Qué significa nacer de To nuevo? be born again means two things. Nacer de nuevo significa dos cosas. Number one, that you recognize that you're a sinner and you repent. Número uno, que tú reconoces que eres un pecador y te arrepientes. And number two, that you recognize Jesus as your Lord and Savior. Y número dos, que tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. If you're done these two things, then you are what we call a born again Christian. Si tú has hecho esas dos cosas, eres lo que llamamos un cristiano que ha nacido de nuevo. And congratulations for that. Y felicidades por eso. But if you are not born again Christian, why is it important for you to be a born again Christian? Pero si tú no has hecho esto, ¿por qué es importante que nazcas de nuevo? See, there was a guy named Nicodemus who came and asked Jesus the same question you might have in your head right now. Había un hombre llamado Nicodemo que vino con Jesús a hacer la pregunta que tal vez tú tengas hoy en tu mente. The question was, Lord, how can I make it to heaven? How can I be born again? La pregunta es, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo le hago para ir al cielo? Listen to what Jesus answered in John 3:3. Escucha lo que le contestó Jesús en Juan 3:3. He said, most assuredly I say to you, here it is, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Jesús le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. In other words, if you're not a born again Christian, you're not going to make it to heaven. You're not going to see the kingdom of God. En otras palabras, si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios, no vas a poder ir What? al cielo. ¿Qué? So if you're not a Christian, you're not going to make it to heaven. Si tú no eres cristiano, no vas a ir al cielo. That is bad news. Estas son terribles noticias. Pastor, how do you know that? Pastor, ¿cómo sabes eso? Well, the Bible only speaks about two places. Pues la Biblia solo nos habla de dos It lugares. speaks to us about heaven, the kingdom of God, Nos habla del cielo, el reino de Dios, but he also speaks to us about this horrible place called the lake of fire, a place of torment commonly known as hell. pero también nos habla de este otro lugar, un lugar terrible que menciona que es un lago de fuego, un lugar de tormento, lo que conocemos como el infierno. It doesn't mention a middle ground. Purgatory is not mentioned in the Word of God. No menciona ninguna otra cosa, no hay nada en medio, no existe el purgatorio, no está en la palabra de Dios. Why do I say that? ¿Por qué digo esto? Because culturally in Mexico, many people believe the purgatory is an option. Porque muchas personas culturalmente en México creen que el purgatorio es una opción, It's either heaven or hell. pero es el cielo o el infierno. If you're not walking, if you're not born again Christian, you're not going to make it to heaven, and that is bad news. Si tú no caminas con Cristo, si no naces de nuevo, son malas noticias. But I have very good news for you today. Pero tengo buenas noticias para ti hoy The también. good news is that Jesus loves you. La buena noticia es que Jesús te ama. The good news is that Jesus died at Calvary for you. Y la buena noticia es que Jesús murió en el Calvario por ti. The good news is that if today you tell Jesus, Jesus, I want to be born again, you will be born again today and will have direct access to the Father in heaven. Y esta buena noticia es que si tú le dices a Jesús que quieres nacer de nuevo, nacerás de nuevo y tendrás acceso directo al Padre en el cielo. But it's your decision. Pero es una decisión que te toca a ti. Nobody can force that in you. Nadie puede obligarte a tomarla. So I want to ask everyone to please close your eyes right now. Quiero pedirle a todos que cierren sus ojos, por favor. You might be here today and you never heard about this being born again thing, Porque tal vez tú estás aquí y nunca antes habías escuchado esto de nacer de nuevo. but it makes sense to you. Pero en este momento te hizo sentido. And you want to be born again and give your life to Jesus. Si tú quieres nacer de nuevo y entregar tu vida a Jesús ahora. If that person is you, please raise your hand high so we can see it. Si esta persona eres tú, por favor levanta tu mano en alto para que podamos verte. Is there anyone here who would like to be born again for the very first time? Please raise your hand high. Si hay alguien aquí que quiere nacer de nuevo por primera vez, por favor levanta tu mano en alto.